Es un placer volver a trabajar con Perulactia. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque básicamente uno de los temas que vamos a cubrir durante el desarrollo de este curso es conceptualmente la vaca que está sana es la vaca que va a producir leche y la vaca que se va a preñar rápido. Entonces, cuando nosotros estamos siguiendo a la vaca a lo largo de su periodo previo a la lactancia, de su parto y su periodo posparto, una de las cosas que ustedes van a ver que vamos a hacer bastante hincapié es en el tema de tratar de identificar a los animales que están con problemas. ¿Por qué? Porque los animales que están con problemas o que empiezan a tener problemas, que empiezan a manifestar procesos inflamatorios, son los que después van a tener la enfermedad, y cuanto antes nosotros podamos encontrar estos animales que están empezando a estar enfermos, más rápido vamos a poder responder y menor impacto va a tener estas enfermedades sobre la producción de leche y sobre la reproducción, que básicamente son las dos principales razones por las cuales estamos en una lechería. Primero que nada, producir leche y después preñar a la vaca para que vuelva a parir y vuelva a producir leche. O sea que un poco vamos a hablar de este tema para que ustedes vean la importancia que está tomando todo esto. Por el otro lado, lo vamos a ver al final, pero básicamente también esto está muy relacionado con el bienestar animal. Hoy cada día se está dando más importancia al tema de bienestar animal, no solamente desde el punto del bienestar animal que lo puede ver la persona de la ciudad y que lo mira como que la vaca tiene que estar contenta y tiene que estar bien y tiene que estar todo lindo, sino mirarlo también desde un ángulo estrictamente productivo. Si la vaca es como nosotros, si nosotros estamos confortables cuando estamos trabajando, vamos a ser más productivos. Si la vaca está confortable, está bien, no sufre estrés térmico, no sufre hacinamiento, no está con problemas donde caminar, porque los ingresos a la lechería no son buenos. Bueno, todas esas cosas van a hacer que la vaca no se sienta en su zona de confort y por lo tanto se afecte su producción y eventualmente también su reproducción, porque se generan estadios en donde el animal está incómodo. Entonces, vamos a ver un poco esto con algunos indicadores como para ir entrando en tema. Una de las preguntas que hoy se están haciendo muchos investigadores es la inflamación en la vaca de transición. O sea, hablamos de transición, la vaca que está en el periodo preparto y que después pasa al parto. ¿Es una adaptación o es una patología? Vamos a definir un poquito primero qué es el periodo de transición para que todos ustedes lo entiendan o recuerden la importancia que tiene el periodo de transición. Y yo siempre hago una analogía. Imagínense que ahora estamos todos sentados y yo le digo a ustedes que salgan y que corran 100 metros a la máxima velocidad que pueden. ¿Van a tener una buena performance en esta carrera que ustedes van a hacer? Probablemente no. ¿Por qué? Porque no elongaron, no precalentaron, o sea, no tuvieron una transición de estar sentados a estar en ejercicio. Bueno, a la vaca de alguna manera le pasa algo parecido. Imagínense que la vaca está seca, no está produciendo leche, está con una dieta relativamente pobre, y de repente la ponemos a producir mucha leche, le cambiamos la dieta y no le damos tiempo para que se adapte a todos esos cambios que nosotros le estamos haciendo. Entonces la transición básicamente es un periodo que se desarrolla generalmente en las 3 semanas previas al parto, o sea, la vaca se pasa a ese grupo 3 semanas antes de que para, y en ese grupo se le cambia la dieta, se le pone una dieta similar a la dieta que va a tener en lactancia, y de esa manera empezamos a producir una serie de cambios en la vaca para que se adapte a producir leche, porque la vaca pare y empieza a producir leche instantáneamente para alimentar a su ternero. Entonces tiene que estar preparada
para producir esa gran cantidad de leche que nosotros queremos que produzca, para que sea lo más rentable posible. Y bueno, en esas 3 semanas previas al parto, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que queremos que ocurra de la mejor manera posible? El desarrollo de la glándula mamaria para la nueva lactancia, eso dura aproximadamente unas 3 semanas. Otra cosa que también lleva tiempo es la adaptación de la microflora ruminal. Eso aproximadamente tarda 2 semanas. Si ustedes no hacen ese cambio de dieta, esa adaptación ocurre después del parto y entonces tarda 2 semanas en adaptarse a la nueva dieta. Entonces, si ustedes hacen esa transición 3 semanas antes, le dan tiempo a la vaca para que adapte, esa microflora ruminal, adapte las papilas ruminales y por lo tanto, cuando la vaca para, ya esté en condiciones de poder sobrellevar la producción de leche. Y después hay otra cosa que es lo que se llama el punto de ajuste metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Es vamos a decir, el termostato que tiene la vaca para ajustar su parte metabólica. Básicamente estamos hablando de que la vaca va a tardar 6 semanas en poder ajustar todo su sistema homeostático y homeorréctico para adaptarse a la nueva lactancia. Esto también está ligado a un ajuste y una adaptación al nuevo grupo social, que puede durar entre 1 y 2 días hasta 1 semana. Esto es particularmente importante para los animales jóvenes, los animales de primer parto, o sea, una vaquilla de primer parto que pare. Lo ideal es no ponerla en el mismo lote que las vacas de 3, 4 y 5 partos, porque esas vacas van a ser muy agresivas, no la van a dejar comer, la van a golpear, la van a correr, y entonces esa vaca va a tener una difícil adaptación en el grupo social. Y tampoco es bueno cambiar a las vacas rápidamente de grupo, o sea, estamos tratando de que la vaca se acomode y ya la cambian de grupo para ajustarla a otro grupo por la ración. Eso no es bueno, porque otra vez la vaca tiene que luchar para encontrar su rango social dentro del grupo. O sea que todo esto que estamos hablando tiene que ocurrir preferentemente antes de que la vaca para. O sea, nosotros ponemos a la vaca 3 semanas antes en un piquete y ahí tiene que desarrollar la glándula mamaria, adaptar la microflora ruminal, adaptar las papilas, ajustar el punto metabólico y relacionarse con el resto de sus compañeras para formar el grupo social que después se va a mantener durante el inicio de la lactancia. Un tema que es muy interesante es la ingesta de materia seca. Ustedes saben que la ingesta de materia seca cae un 32% en las 3 últimas semanas preparto y un 90% de esta caída, o sea, de este 32%, el 90% la semana preparto. O sea que es un cimbronazo importante para la vaca, porque realmente se reduce la ingesta de materia seca prácticamente en 1/3 y eso hace que se le dificulte cumplir con los requerimientos nutricionales si la dieta no está ajustada para toda esta problemática. Y hay una cosa que se ha visto en varios estudios, y que la composición de la dieta, la condición corporal, el número de partos, el momento previo al parto, solo explican cerca del 20% de la variación de la ingesta de materia seca en el preparto de la vaca. ¿Qué quiere decir? Que mucho de lo que ocurre no es fácil de explicarlo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. La ingesta de materia seca es uno de los factores determinantes más importantes de la salud y la producción. Ustedes saben que, de hecho, una de las primeras cosas que tiene la vaca que está enferma es que deja de producir leche y deja de comer,
Y por el contrario, cuando una vaca se recupera de un proceso inflamatorio, una de las primeras cosas que hace es empezar a producir más leche, empezar a comer y a producir más leche, en ese orden. Entonces, el tema de la ingesta de materia seca es muy importante porque nos permite ir monitoreando qué es lo que está pasando con ese animal. La medición de los promedios grupales de ingesta de materia seca puede servir como punto de partida para tener una advertencia temprana de un problema. O sea, si ustedes le dan a la vaca de comer en un comedero y le asignan un porcentaje de metro de comedero lineal a las vacas, pueden ver después, o sea, ni bien la vaca empieza a comer, ustedes van a ver la vaca que está comiendo menos o la vaca que no se acerca a comer y que por lo tanto está demostrando que tiene una disminución de la ingesta de materia seca. Y entonces hay que detectar los individuos atípicos y eso está bastante asociado con el incremento de las chances de cetosis o de las chances de tener metritis o de las chances de tener otras enfermedades. O sea que una baja individual de 1 kilo de ingesta de materia seca en la semana previa al parto está asociada, por ejemplo, con el aumento de las chances, dos veces chances de tener cetosis subclínica y casi 4 veces chances de tener metritis. Y este es un trabajo muy interesante que hizo Hussey ya hace casi prácticamente 10 años, pero es un trabajo que realmente ilustra esto que les estoy diciendo. Si ustedes miran, tenemos 3 tipos de gráfica. Estas son las vacas sanas, los rombos oscuros, los cuadrados claros son las vacas con metritis leve y los triángulos son las vacas con metritis severa. Vamos a mirar primero las vacas sanas. Fíjense que acá tenemos los kilos de ingesta de materia seca en el eje de las Y y en el eje de las X tenemos los días posparto. Fíjense que estamos yendo de 2 semanas preparto a 3 semanas posparto. Bueno, fíjense ahora las vacas sanas que son los rombos oscuros. Fíjense que tenemos una ingesta de materia seca y la vaca que está sana prácticamente tiene esa caída de ingesta de materia seca el día previo al parto, está 2 o 3 días con la ingesta de materia seca reducida y después vuelve a tener una ingesta de materia seca normal. Fíjense que estamos hablando en alrededor de 16 kilos de materia seca por día. Las vacas que tienen metritis leve tienen una disminución de la ingesta de materia seca más marcada que las vacas sanas. Y ese retome de la ingesta de materia seca, fíjense que es paulatino, no es tan rápido como ocurre en las vacas sanas y recién alcanza ese valor en el día 21. O sea que acá si miramos hay una disminución de 2, 4 kilos de materia seca por día, tanto los 3 o 4 días previos como los días posteriores, los 20 días posteriores. Y fíjense lo que pasa con la vaca con metritis severa. Básicamente la vaca con metritis severa ya empiezan a tener una disminución de la ingesta de materia seca 5 y 6 días previos al parto. Esto es incluso antes que la vaca sea diagnosticada como que tiene un problema. O sea que indudablemente esta disminución en la ingesta de materia seca pasa a ser un factor de riesgo para que esta vaca después, durante el posparto, contraiga una metritis severa y tenga una caída mayor de la ingesta de materia seca. Fíjense que acá prácticamente la vaca con metritis severa pasa a tener una ingesta menor a 8 kilos, la mitad de la ingesta de materia seca que tiene una vaca sana. O sea que acá claramente vemos 2 cosas. Primero, que cuando la vaca se enferma en el periparto, tiene una disminución de la ingesta de materia seca importante, y esa disminución de la ingesta de materia seca importante tarda
3 semanas en recuperarse y volver a ser similar a la de las vacas sanas. Esto, cuando después veamos la parte de metritis y de endometritis, va a explicar la caída en la producción de leche que tiene una vaca que tiene un caso de endometritis o un caso de metritis puerperal. ¿Por qué? Porque básicamente, fíjense la disminución que hubo en la ingesta de materia seca. Esto hace que la vaca tenga un mayor balance energético negativo y que produzca más leche y, por supuesto, que tarde más tiempo en quedar preñada, independientemente del problema que pueda tener en el útero por la infección bacteriana. O sea, acá se suman dos cosas. Por un lado, se suma vamos a decir, el problema metabólico, en donde la vaca, por una cuestión de menor ingesta de materia seca, disminuye casi a la mitad, va a tener un mayor balance energético negativo y va a costarle mucho más recuperarse y empezar a ciclar. Y por el otro lado, si tiene un problema en el útero, si tiene un proceso infeccioso, el útero va a llevar más tiempo a recuperarse, retornar a normal, y por lo tanto también va a tardar más tiempo en preñarse. Y por el otro lado, que creo que eso es lo más llamativo de este trabajo, y este fue uno de los primeros trabajos que lo describió, es el anticipo en la caída de materia seca antes de que la vaca para. O sea, acá la vaca todavía está preñada, el ternero está dentro y el útero no tiene ningún problema. Y sin embargo esta vaca está bajando la ingesta de materia seca, la está bajando 4 kilos, 5 kilos, hasta 6, 7 kilos, comparado con la vaca normal, y eso es un factor predisponente para que después esa vaca tenga metritis severa en el posparto. O sea que, entonces, ¿cuál es un poco la moraleja de esta primera diapositiva? Revisar las vacas, revisar qué están comiendo, y las vacas que ustedes ven que tienen una disminución de la ingesta de materia seca, probablemente tomarle la temperatura, revisarlas porque indudablemente van a tener algún problema, hay que estar atentos, porque esa vaca después seguramente cuando paran van a estar en inferioridad de condiciones, y entonces a lo mejor si hay un parto sucio, si hay un parto con algún problema, esa vaca va a tener metritis. Bueno, fíjense que las mismas vacas que veíamos recién, las vacas sanas, las vacas con metritis leve y las vacas con metritis severa, acá estamos viendo el riesgo la ingesta de materia seca. Estas son las 8 de la mañana, estas son las 4 de la tarde, y fíjense que siempre las vacas que están sanas tienen más ingesta de materia seca, tanto a la mañana como a la tarde, en la alimentación de la tarde, que las vacas que tienen metritis severa. Pero una cosa que también fue interesante es la ingesta de agua. Fíjense, las vacas sanas tienen mayor ingesta de agua que las vacas con metritis severa y que las vacas con metritis leve. Y esto se repite tanto a la mañana como a la tarde. Fíjense que es bastante pronunciado la disminución del consumo del agua. Y qué casualidad que la leche, el 90 y tanto % del volumen de la leche es agua. O sea que indudablemente la disminución de la ingesta también va a afectar la disminución de la producción de leche. Esta gráfica muestra del mismo trabajo la aptoglobina, las concentraciones de aptoglobina. ¿Qué es la aptoglobina? La aptoglobina es una proteína que es un indicador general de inflamación, una proteína que se mide relativamente fácil en plasma o en suero. En medicina humana se utiliza y en medicina veterinaria es una de las proteínas que se hacen de rigor cuando uno pide un análisis de sangre que con sospecha de algún proceso inflamatorio. La aptoglobina es una de esas proteínas que buscamos analizar.
Básicamente, acá tenemos los perfiles de la haptoglobina expresados en gramos por litro, de las 3 primeras semanas a las 3 semanas previas, a las 3 semanas posteriores al parto. Y fíjense que de vuelta se repite el mismo cuadro, el mismo perfil que vimos anteriormente. Las vacas sanas tuvieron menores concentraciones de haptoglobina tanto en el preparto como en el posparto. Y si bien tuvieron un incremento de las proteínas de haptoglobina, como la haptoglobina, al día 3 por parto, como pueden ver acá, prácticamente después eso disminuye y vuelve a valores relativamente bajos. Por el contrario, las vacas que tienen metritis leve o metritis severa tienen un incremento de la haptoglobina superior a 1 gramo por litro. Y para la vaca que, por ejemplo, tiene un aumento de haptoglobina de más de 1 gramo por litro, tiene 3 veces más, tiene 6 veces más chance de tener metritis en el día 3 por parto que la vaca que no tuvo un aumento superior a 1 gramo por decilitro. O sea que acá claramente podemos también ver que una proteína como la haptoglobina me está avisando que esa vaca va a tener más chance de tener una enfermedad en el posparto como la metritis que una vaca que tiene bajas concentraciones. O sea que si ustedes miden haptoglobina en el periparto es muy útil. Nosotros estamos midiendo haptoglobina, por ejemplo, también para los problemas de cojera, para problemas de matitis, para otros estudios que estamos haciendo para tratar de identificar con anticipación si la vaca va a tener ese proceso o no lo va a tener y qué grado de dificultad o de gravedad va a tener en la enfermedad. Entonces, de esta diapositiva quiero que se lleven el concepto de que la haptoglobina es un buen indicador temprano de metritis o de enfermedades como se dice, que son con procesos inflamatorios, y en general un punto de corte de 1 gramo por litro, a partir de ahí la vaca se ha demostrado que tienen un aumento de 6 a 7 veces las chances de tener metritis. Las preguntas que veo que me están haciendo acá algunos las vamos a contestar después al final para no cortar el hilo de la charla. Bueno, misma cuestión, ingesta de materia seca. El anterior era un trabajo de Canadá, este es un trabajo de Italia, y fíjense de vuelta, vacas normales, vacas con una metritis no muy severa y una con metritis severa. Y fíjense que se ve lo mismo, las vacas normales son las que tienen la menor disminución de la ingesta de materia seca y las que pican más rápido después en el posparto en la ingesta de materia seca o recuperan la ingesta de materia seca. Y acá de vuelta vemos lo mismo, o sea, 2 trabajos totalmente diferentes, 2 lugares totalmente diferentes, mismo resultado. Las vacas que tienen o que van a tener un problema en el posparto, en el preparto ya empiezan a tener una disminución de la ingesta de materia seca alrededor de 2 semanas antes, en este caso son 13, 14 días antes que las vacas que tuvieron normales. Y acá de vuelta lo mismo, la haptoglobina, fíjense, las vacas que tuvieron normales no tuvieron prácticamente cambios en la producción en la concentración de haptoglobina, y sin embargo las vacas que tuvieron problemas en el posparto tuvieron un incremento alrededor de 12 a 14 días antes, bastante marcado con respecto a las que tuvieron leve o a las que no tuvieron. Entonces claramente podemos ver acá el mismo patrón
de perfil, tal vez un poco más aumentado con respecto al trabajo anterior de Canadá, con respecto a esto que estábamos viendo. Y entonces, una de las preguntas que hoy que estamos viendo es este proceso inflamatorio de la vaca en transición. ¿Es una adaptación o una patología? Nosotros, particularmente lo que estamos en la parte veterinaria, sabemos que la inflamación aguda clásica es una respuesta a la injuria y que básicamente tiene la tétrada de Celsius, que son el calor, el dolor, la tumefacción y el rubor. En este caso, la enfermedad causa la inflamación. En la inflamación crónica, que es lo que un poco estamos viendo, este proceso que empieza antes del parto y que se mantiene durante 12, 14 días preparto y se mantiene después durante el parto, no hay signos clínicos, son vacas que están con estrés oxidativo, con obesidad, con movilización grasa, con leve elevación de los mediadores proinflamatorios de proteínas de fase aguda y con cambios en la señalización que probablemente, entre otras cosas, contribuyen a la resistencia de insulina. Y acá ocurre lo opuesto. La inflamación crónica, ¿no es cierto?, metabólica, contribuye a la enfermedad. O sea, como les decía hoy, una vaca que tiene disminución en la ingesta de materia seca y elevación en la aptoglobina durante 14 días, 2 semanas previas al parto, tiene un proceso inflamatorio crónico y ese proceso inflamatorio crónico contribuye a que después la vaca tenga más riesgo de tener metritis en el posparto que una vaca que está sana y que una vaca que no tiene. Por lo tanto, esa disminución de ingesta de materia seca y de incremento de la aptoglobina. Este es un trabajo que creo que es muy interesante y después vamos a volver sobre esto varias veces a lo largo del curso y es para que ustedes vean la importancia que tiene la enfermedad en la vaca lechera. Y acá yo les voy a mostrar 3 diapositivas, una que habla de transición y ciclicidad, otra que habla de transición y preñez y otra que habla de transición y muerte embrionaria o pérdida de la gestación. ¿Y qué es lo importante de esta diapositiva? Bueno, fíjense que en el caso de la ciclicidad, una vaca sana, ¿no es cierto?, las vacas que están sanas, el 84% está ciclando. Las vacas que tienen un caso de enfermedad, que la prevalencia es más o menos del 27%, esto es un trabajo de Santos de Florida, es el 80% de vacas ciclando, y cuando tienen más de un caso de enfermedad, que era el 17% de los casos, tenía alrededor de 70% de las vacas ciclando. O sea que el hecho de tener una o más enfermedades disminuyó la ciclicidad del 84 al 70%. Ahora, ¿cuáles son los factores que más afectaron la ciclicidad? Bueno, fíjense que la prevalencia de los problemas al parto son del 15% y fue 70%, la metritis fue 63%, y la endometritis clínica fue 68%, o sea que los 3 factores que más disminuyeron la ciclicidad fueron los problemas al parto, la metritis y la endometritis. Fíjense que de 84 bajamos a 70, 63 y 68% vacas ciclando. O sea que acá tenemos un impacto fácil de visualizar del efecto que puede tener las enfermedades en la ciclicidad. O sea, tenemos la enfermedad hoy, en el posparto, primera semana posparto, y después vamos a tener un problema a lo mejor 45 días más tarde, cuando la vaca se libera y la vamos a liberar para servicio y no va a estar ciclando como nosotros quisiéramos. La segunda diapositiva que les quiero mostrar es sobre la preñez.
Y de vuelta, acá lo que tenemos es vacas sanas, y fíjense que las vacas sanas tenemos el 51% de preñez, o sea que si la vaca está sana, la vaca queda preñada, pero en la medida que empieza a tener casos de enfermedad, empieza a disminuir el porcentaje de preñez. Fíjense que, por ejemplo, si tuvo un caso de enfermedad, tenemos el 43%, y si tuvo más de un caso de enfermedad, tenemos el 34%. O sea, fíjense que el hecho de tener más de un caso de enfermedad, la tasa de preñez baja del 50 al 35%. ¿Y cuáles son los factores que más afectan la preñez? Bueno, uno lógicamente esperaría que van a quedar menos vacas preñadas porque el útero va a estar afectado, el endometrio, después tener un proceso inflamatorio, y por lo tanto no me sorprende que una vaca con metritis o con una vaca con endometritis clínica tenga una disminución del 12, del 15% de preñez con respecto a una vaca sana. Lo que me llama mucho más la atención es que las dos principales causas de baja en la preñez son enfermedades que no están relacionadas con el tracto reproductivo, que son la cetosis clínica y las cojeras. Fíjense que una vaca con cetosis clínica, la preñez baja del 51 al 28%, y una vaca con cojera, 33%. O sea que en teoría y en práctica, una vaca que tiene un problema de patas tiene menos chance de quedar preñada que una vaca que tiene un problema en el útero, a pesar de que uno pensaría que por tener un problema en el útero va a tener menos chance de quedar preñada. Después vamos a ver por qué básicamente ocurre esto, pero a veces uno le está adjudicando a las personas que están inseminando mal manejo de la inseminación, mal manejo del semen o mal manejo de un montón de factores, y a lo mejor lo que estamos teniendo es que estamos teniendo episodios de mastitis o de cojera que nos están disminuyendo el porcentaje de preñez. Entonces, un poco lo que quiero remarcar con esto, y vamos a ver después un módulo en detalle, que va a ser el efecto de la mastitis sobre la fertilidad y el efecto de la cojera sobre la fertilidad, y que factores que no están directamente relacionados con el tracto reproductivo pueden producir una pérdida de preñez bastante importante, que uno a veces no la tiene visualizada como factor de riesgo. ¿Qué es lo que pasa acá? Básicamente, en forma muy rápida, lo que pasa es que cuando tenemos un proceso inflamatorio, se eleva la temperatura, se liberan prostaglandinas, y todo eso hace que si el animal tiene una preñez chica, pierda la gestación. O sea que ya lo vamos a ver después con más detalle, simplemente ahora para ir introduciéndolos en el tema. Y por último, tal vez la diapositiva que para mí es más importante de las tres, es el efecto de la salud durante la transición sobre las pérdidas de la preñez. ¿Por qué esta diapositiva es importante? Porque básicamente, si bien es difícil que la vaca quede preñada, también es difícil que la vaca mantenga la gestación. Cada vez hay más factores que hacen que la vaca tenga más riesgo de perder la gestación una vez que quedó preñada. Y fíjense que una vaca sana pierde menos del 10% de las vacas pierden la gestación. Sin embargo, una vaca que tiene una enfermedad ya pasa del 9 al 14, y una vaca que prácticamente tiene más de un caso de enfermedad durante la transición tiene casi el 16, el doble de pérdida de gestación que una vaca sana. Y acá viene el dato para mí más relevante. De vuelta, nosotros decimos, bueno, tuvo una endometritis clínica, y obviamente el endometrio quedó a lo mejor mal después del proceso inflamatorio, va a tener una pérdida de gestación porque, bueno, no hay una buena placentación y demás. Bueno, fíjense, 15%, o sea que de 9
sube al 15%. Sin embargo, ¿cuáles son los dos factores que producen mayores pérdidas de gestación? La mastitis casi 20% y las cojeras 27% casi. Fíjense que comparativamente casi el doble más importante una cojera que una endometritis clínica. O sea que el impacto que puede tener que una vaca que tuvo una inseminación hace una semana o 2 semanas tenga un proceso de cojera es mucho más importante en que pierda la gestación que haya tenido una endometritis clínica en el posparto. Entonces esto lo vamos a ver después con mayor detenimiento y con ejemplos cuando cubramos estas secciones, pero quiero que se vayan con la idea de que la vaca que está enferma, por varios mecanismos que ya vamos a ver, tiene más chance de perder la gestación que la vaca que está sana. Y por lo menos datos de Argentina, apenas el 25, el 30% de las vacas se mantienen sanas durante toda la lactancia. El resto de las vacas tienen 1, 2 o más episodios de enfermedad y por lo tanto muchos de esos factores, de esas situaciones, explicarían el por qué disminuye la fertilidad en las vacas lecheras durante la lactancia. Bueno, vamos a agarrar un ejemplo para tratar de explicar un poco esto que veníamos hablando. Riesgos, factores de riesgo para que una vaca tenga una endometritis. Bueno, básicamente tenemos por un lado la bacteria, en donde tenemos, y por el otro lado la respuesta inmune y la regulación de la inflamación. Entonces, básicamente tenemos las especies bacterianas, la virulencia y la cepa, que son importantes, niveles de contaminación en el posparto, o sea, por ejemplo, si ustedes tienen una zona de posparto sucia y una vaca que tiene una disminución de la ingesta de materia seca, tienen la combinación ideal para que esa vaca tenga un problema de posparto. O si tienen una vaca que tiene un parto dificultoso y en el proceso de la ayuda del parto no se tienen reglas mínimas de limpieza y de higiene, esa vaca se va a contaminar y al estar con una menor ingesta de materia seca va a tener mayores chances de contraer la enfermedad del posparto. ¿Por qué? Porque va a tener disminuida su respuesta. Por el otro lado, hay una respuesta inmune y una respuesta a la regulación de la inflamación que cambian durante el posparto. Básicamente ustedes saben que la vaca tiene un balance energético negativo por defecto en el posparto, o sea, hay movimiento de grasas y hay balance energético y eventualmente también hay posibilidades de cetosis, hay cambios hormonales, hay factores estresantes y la hipocalcemia, que no es una cuestión menor. Bueno, acá por ejemplo podemos ver, para que ustedes vean todo esto que estamos hablando, la capacidad que tienen los neutrófilos de eliminación de mieloperoxidasa. Las vacas que están con menor ingesta de materia seca en el posparto van a tener menor actividad de eliminación de mieloperoxidasa por los neutrófilos. Fíjense que la vaca que están en el cuartil superior tiene una capacidad mucho más elevada que la vaca que están en el cuartil inferior a las 3 semanas posparto. O sea que acá claramente tenemos otro factor predisponente para que la vaca que tiene menor ingesta de materia seca claramente tenga menor actividad de fagocitosis en los neutrófilos y por lo tanto tenga dificultad en manejar el proceso de respuesta
con respecto a la invasión de una bacteria o de un microorganismo en el posparto. Fíjense que lo mismo que vimos recién para la vaca que tenía menos ingesta de materia seca, se repite para las vacas que son sanas y para la vaca que tiene endometritis subclínica y metritis. O sea que claramente la línea punteada, que son las vacas que tienen metritis puerperal, tienen menor actividad de mieloperoxidasa de los neutrófilos comparada con la vaca sana que mantiene una actividad bastante más alta. O sea que acá claramente podemos ver la relación que hay de vuelta entre las vacas enfermas y las vacas sanas. Y acá tenemos un resumen también de Hammond, en donde podemos ver por qué las vacas tienen enfermedades uterinas. Y bueno, básicamente porque las vacas que tuvieron metritis, que son las vacas con la línea punteada, que estamos viendo acá, son las vacas que tuvieron mayores concentraciones de beta-hidroxibutirato. Fíjense la diferencia, el incremento que hay en las concentraciones de beta-hidroxibutirato en las vacas con metritis comparadas con las vacas con endometritis subclínica y comparados con las vacas sanas. Y acá tenemos NIFA, que son ácidos grasos no esterificados, y lo mismo, fíjense, las vacas sanas tienen concentraciones menores bastante más bajas de NIFA, comparada con las vacas que tienen endometritis subclínica y comparada con las vacas que tienen metritis puerperal. Y la ingesta de materia seca es al revés. Las vacas sanas tienen mayor ingesta de materia seca, las vacas con endometritis subclínica tienen intermedia y las vacas con metritis puerperal son las que tienen la menor ingesta de materia seca por día. O sea que claramente vemos entonces menos ingesta de materia seca, mayores concentraciones de ácido graso no esterificado, que básicamente esto es lo que está indicando es movilización de grasa corporal, y más concentraciones de beta-hidroxibutirato, que ¿qué es lo que está indicando? Que esa vaca que está movilizando la grasa no da abasto para utilizarla, y el exceso de esa grasa son convertidos en cuerpos cetónicos, que casualmente estos cuerpos cetónicos, entre otras cosas, lo primero que producen es una disminución del apetito. O sea que lo que hacen es cerrar más el círculo para que la vaca coma menos y aumente la cetosis y entra en una espiral del cual le cuesta bastante salir después. Entonces, un poco para ir cerrando esto que estamos hablando de la primera charla, básicamente nosotros tenemos la vaca normal, que es la vaca esta que tenemos acá, la vaca normal que tiene un proceso inflamatorio en el útero, en el posparto, y que básicamente para la tercera semana posparto esa vaca se ha recuperado totalmente y está normal. Porque hay una cosa que creo que es importante que la tengan presente, y esto tal vez va más dirigido para las personas que no son veterinarias, para que lo entiendan bien. Cuando la vaca pare, abre el cuello del útero, se produce el canal blando de parto, sale el ternero, y como consecuencia de esa salida del ternero se produce, y de contacto con el medio, se produce contaminación del medio al útero. En una vaca que está normal, que no está enferma, que no tiene problemas, que no está inmunosuprimida, que no está teniendo una respuesta inflamatoria crónica, esa vaca rápidamente en el curso de 2 a 3 semanas, cuando termine el puerperio, va a estar recuperada y no va a tener ningún proceso inflamatorio en el útero. Pero después pueden pasar dos cosas: que tenga un excesivo inflamación en el caso de la vaca con endometritis,
o que tengan una inadecuada respuesta las vacas con endometritis. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de endometritis, pero básicamente esto lo que está graficando es que las vacas que continúan teniendo endometritis a lo largo del posparto, porque tiene una respuesta anómala inflamatoria en el útero. Acá tienen básicamente la asociación entre el incremento del ácido graso no esterificado, dijimos que eran los provenientes de la movilización de grasa, la salud y la eficiencia reproductiva. Y acá tienen una serie de trabajos en donde tienen la semana posparto, el trabajo, el punto de corte de los NIFAS y el resultado en términos de la enfermedad que tuvieron, retención de placenta, metritis, desplazamiento de abomaso, etcétera, y el impacto que tuvo. ¿Qué quiere decir? O sea, la vaca que tuvo más de 3 milimoles por litro en la primera semana preparto, tuvo retención de placenta, y la vaca que tuvo este valor tuvo casi 2 veces más chance de tener retención de placenta que la vaca que no tuvo un valor por arriba de 0,3. Y es lo mismo, acá lo pueden ver para el resto de los indicadores. Por ejemplo, una vaca que tiene todos estos trabajos, una vaca que tiene en la primera o en la segunda semana preparto por arriba de 0,3 milimoles por litro de NIFAS, tiene en general más chances, el doble o más del doble chances de tener retención de placenta, metritis, desplazamiento de abomaso. Y lo mismo ocurre con las vacas en el posparto, o sea que acá pueden ver lo mismo. O sea que claramente hay una asociación entre la movilización de grasa, o sea, entre la ingesta de materia seca, disminución de la ingesta de materia seca. Al disminuir la ingesta de materia seca, el animal moviliza más grasa. Al movilizar más grasa, tiene después produce cuerpo cetónico. Al producir cuerpo cetónico, se produce la inhibición del apetito y se retroalimenta el sistema. La vaca come menos y se complica más. Acá pueden ver la relación que hay entre el aumento de ácido graso no esterificado periparto y la fertilidad. Fíjense que cuando los valores de NIFA superan los 600, empieza a disminuir la fertilidad, aumenta las vacas que quedaron preñadas, nunca tuvieron más de 600 nanogramos, mil equivalentes por litro de NIFA, mientras que las vacas que no quedaron preñadas tuvieron alrededor de 800 mil equivalentes por litro de NIFA en el posparto. Y acá pueden ver una relación casi lineal entre la incremento de la concentración de NIFA y la disminución de la fertilidad. Fíjense que cuando los NIFA son menores a 300, estamos hablando de casi un 50% de preñez, y cuando los NIFA disminuyen 0,3, cuando los NIFA están arriba de 900, tenemos alrededor de un 30% de preñez, y cuando los NIFA están arriba de 1000, prácticamente estamos en un 20% de preñez. O sea que hay claramente una relación inversa y negativa entre el incremento de los NIFA y la disminución en la tasa de preñez en la vaca lechera durante el posparto. Bueno, entonces como conclusión de esta primera charla, vimos la importancia que tiene controlar la ingesta de materia seca durante el posparto. Básicamente esto se puede hacer más fácil si las vacas están bloqueadas, en los estabulados. Si no están bloqueadas en los estabulados, como ocurre en Argentina, lo que se puede hacer es ver qué vaca no está comiendo o qué vaca deja de comer y no consume todo el alimento que se le deja.
ya sea en la sala de ordeño o cuando sale, que se le administra la comida a la salida de la sala de ordeño, y de esa manera podemos de alguna manera intuir que va a haber problemas en el posparto, porque como vimos, las vacas que tienen una disminución en la ingesta de materia seca tienen aumento en la movilización de grasas. Ese aumento en la movilización de grasas hace que parte de esas grasas no sean utilizadas en el ciclo de Krebs y sean convertidas a cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos lo que hacen básicamente es disminuir el apetito y darle una vuelta de tuerca para que la cuestión se complique, el animal coma menos, porque los cuerpos cetónicos producen disminución del apetito y se haga un espiral negativo, o sea que se retroalimenta de alguna manera, y cada vez que más cuerpo cetónico, el animal come menos. Por eso, como vamos a ver más adelante, hoy el gran secreto del manejo de la dieta es que el animal pierda la menor cantidad de peso, mejor dicho, no de peso, sino de condición corporal en el posparto, porque eso nos va a permitir minimizar el riesgo de enfermedades. Bueno, con esto quedamos, que doy por finalizada esta presentación y queda abierto para las preguntas. Así que bueno, voy a tratar de ir contestando las preguntas. Ya hubo algunas preguntas que se habían hecho a lo largo de la charla. Acá pregunta María Banda, ¿cuáles son los síntomas de una aptoglobina? La aptoglobina es una proteína que se mide en sangre. Uno saca una muestra de sangre, la lleva a un laboratorio de bioquímica o un laboratorio veterinario. Hay un kit que se mide esto por colorimetría, y básicamente uno tiene, o por quimioluminiscencia, y uno tiene un resultado de la concentración de aptoglobina y de alguna manera una confirmación de que esa vaca está teniendo arriba de 1 gramo por litro y que está teniendo algún proceso inflamatorio agudo. Jaime pregunta, en el corral, ¿cómo medir una baja de 1 kilo de alimento? Te vuelvo a decir, en la práctica uno lo que hace es mirar el grupo, mirar cuánto está quedando sin comer y tratar de ver si cuáles vacas en particular no están comiendo, están alejadas de los comederos, están caídas, en fin, no es solamente mirar la ingesta. A ver, es como los que tienen hijos, probablemente, o ustedes mismos saben que cuando ustedes están enfermos, una de las primeras cosas que pierden es el apetito, se sienten mal, no comen, y bueno, eso es un poco lo que estamos mirando. Bueno, a ver, pregunta Teresa. De Barquisimeto. Muchas gracias, Teresa. Pregunta Juan, ¿la suplementación con sales aniónicas se ha utilizado para reducir la retención de placenta y de metritis? Sí, en Argentina se usa. A ver, se usa porque en Argentina básicamente hay un sistema pastoril y es muy difícil manejar la dieta. Y sí ha disminuido porque básicamente moviliza el calcio, y ustedes saben que el calcio participa en la eliminación, en las contracciones del útero para eliminar placenta y en la contracción del útero para eliminar los lóquios. Yo creo que sí, que es útil, y en la medida que ustedes lo pueden utilizar, puede pasar. Perder preñez, pregunta Mauricio Toro Molina, pregunta si se puede perder preñez por mala calidad de sal. Me imagino que está hablando de sales aniónicas. Yo creo que más que mala calidad es mala formulación, pero puede ser también mala calidad. Fernando Faucher. Hay una lámina con 3 gráficas de 2 semanas por parto a 5 semanas. ¿Cuál es el consumo de ingesta de materia seca? A ver, voy a buscar la diapositiva para mirarla porque no me acuerdo de memoria.
¿Esta es la diapositiva de la cual estás refiriendo? No, esta no es. Debe ser esta. Sí, es esta. En la gráfica de arriba es la ingesta de materia seca. Fíjate que en la semana -2 estamos alrededor de 15, baja y después sube hasta casi 20 kilos de materia seca. Y fíjate que en general las vacas que están con metritis o con endometritis subclínica, comparado con las sanas, están siempre entre 2 y 3, 4 kilos por debajo de sus compañeras. Después la pregunta de Milton: ¿qué tipo de enfermedad o problema puede dar un feto con una fecundación in vitro? No debería tener ninguna diferencia con la normal, porque básicamente estás usando los mismos toros y los mismos ovocitos de vacas que aspiraste, así que no debería ser un problema, no deberías tener ninguna otra. Percy Rojas, de nada, gracias a vos por estar presente. Antonio pregunta una prueba a campo para su medición. No sé a qué te estás refiriendo, Pedro. José Antonio, perdón. ¿Para la medición de qué? Víctor pregunta lo que es el punto metabólico. Sí, te lo explico nuevamente, Víctor. Es fácil. La vaca, el punto metabólico es el punto de homeostasis y de homeorexis, donde la vaca está en equilibrio. Cuando vos tenés el parto, por ejemplo, se produce una secreción importante de calcio, baja la hipocalcemia y la vaca tarda en volver al punto de equilibrio un tiempo. Es la concentración de calcio normal. Para cada una de las hormonas hay un punto de equilibrio y eso es lo que tarda en el posparto en acomodarse, a veces entre 2 y 3 semanas. El síntoma de la hipocalcemia es la vaca caída, Álvaro. Básicamente, la falta de calcio lo que hace es que la vaca empiece a tener problemas en todo lo que es músculo liso, involuntario, y músculo estriado voluntario. Entonces, del músculo estriado, la principal sintomatología es que la vaca se cae, porque no tiene calcio y el calcio es mediador de la contracción muscular. En el músculo liso involuntario que está en el útero, en el esfínter del pezón, básicamente se relaja y entonces no se contrae. Entonces el canal del pezón queda abierto y en el endometrio no se contrae y no se eliminan los contenidos del endometrio en el posparto. Pregunta Walter, grasas protegidas, si se puede controlar la excesiva movilización de grasas. Sí se puede, lo que pasa es que son costosas y depende mucho de los sistemas productivos, pero son muy efectivas porque me permite agregar una cantidad de grasa que va a estar protegida y que el animal la va a poder utilizar y que va a poder paliar el balance energético negativo. Pregunta Jaime si se puede hacer la prueba de aptoglobina a todas las vacas en el posparto. No es recomendable hacerlo a todas, sería recomendable hacerlo a las vacas que tienen disminución de la ingesta de materia seca, temperatura, o sea, las vacas que uno ve, que uno sospecha que están enfermas y uno lo que quiere confirmar es que tiene un proceso inflamatorio generalizado, pero no es para hacerlo en todas las vacas. Ya de esto vamos a hablar después cuando hablemos de beta-hidroxibutirato y hablemos de otras pruebas. En general estas pruebas uno las hace para confirmar que hay un problema. O sea, uno hace un muestreo selectivo de las vacas, no muestrea a todas las vacas, muestrea un grupo selectivo, y si en esa vaca encuentra eso, uno puede inferir que el resto de las vacas están teniendo el problema. Jaime Martínez pregunta el nivel de proteína o el porcentaje de proteína a suplementar en una vaca previa al parto. La verdad que yo no soy nutricionista, no lo tengo presente, tendríamos que buscarlo, pero en general eso está, si vos mirás las tablas del NRC, eso está bastante estipulado, qué porcentaje tenés para cada momento de la lactancia, y no es difícil encontrarlo. Yo la verdad no lo tengo presente. ¿Cuáles son pregunta Karin, ¿cuáles son las recomendaciones básicas en cuanto a cambio de la dieta en vaca seca transición
considerando limitaciones de la capacidad objetiva y que garanticen adecuada condición posparto? Es muy buena pregunta eso. Básicamente la respuesta sería, uno tiene que ver qué alimentos dispone en cada zona, ¿no es cierto? Y básicamente uno tendría que tratar siempre de tener presente esa disminución de ingesta posparto y tratar de concentrar un poco más las cosas en la dieta para tratar de lograr que en el mismo volumen el animal, que el menor consumo, con menor volumen, tenga la misma cantidad de lo que uno quiere que consuma en condiciones normales. Esa sería un poco la general. Si observa una vaca que consume poco alimento pastoreado, ¿qué recomendaría? Bueno, lo primero que hay que hacer es tomarle la temperatura, contarle los movimientos ruminales y determinar si está enferma o no está enferma. Eso lo vamos a ver dentro de un par de clases, pero básicamente eso es lo primero que hay que hacer. Y después, si está con temperatura, hay que tratar de identificar cuál es la razón por la que tiene el aumento de temperatura. ¿Es un proceso inflamatorio o qué? Realmente es un proceso inflamatorio. Y entonces hay que tratarlo y de esa manera evitar que el proceso ese se haga crónico y después sea mucho más difícil resolverlo. Salvador pregunta, referencia sobre intervalos de componentes bioquímicos sanguíneos, ya que diversos autores manejan diferencias entre diferentes analistas. Es que también, mira, acá la verdad es complicado darte una referencia, porque primera disquisición que tenés que hacer es escuela americana y escuela europea. La escuela americana muchas veces hace nanogramos, miligramos por mililitro, mientras que la escuela europea habla de gramos o miligramos por litro. Y segundo, también la metodología de diagnóstico, o sea, hay métodos que son mucho más finos en cuanto a la precisión y otros no tanto. Hay métodos que son semi-cuantitativos. Tendrías que ser un poco más específico de cuáles son las cosas que querés medir y entonces tratemos de buscar cuáles y qué métodos vas a utilizar y entonces con eso tal vez podés encontrar el valor de corte para esos metabolitos bioquímicos. Pregunta Mauricio Toro Molina si esto es aplicable a la búfala lechera. Sí, es aplicable a la búfala lechera. No está tan estudiado como la vaca lechera y aparte las búfalas probablemente no tienen la producción tan alta y son más rústicas, o sea que tal vez algunas de estas cosas no necesariamente las vea si no tienen altos niveles de producción. Milton pregunta si va a depender de la localización la adaptación de la alimentación para el triparto. Sí, definitivamente, si hay estrés térmico se va a complicar bastante comparado con una zona fría. Básicamente, vamos a ver una de las últimas charlas que es la de estrés térmico y van a ver cómo afecta la ingesta de materia seca. Giovanni Walter Ibáñez pregunta cómo aumentamos la defensa en el posparto. En realidad, si el animal está sano, tiene las defensas en el mejor nivel que las pueda tener. Recuerden que el desencadenamiento del proceso del parto está inducido por corticoides y por lo tanto toda la respuesta inmune está reducida como consecuencia de eso. Si el animal está bien, se recupera bien del parto rápido, eso rebota rápidamente y la respuesta inmune vuelve a ser la normal. Por supuesto que esto se puede complementar con vacunas, con un plan de vacunas para mejorar la respuesta inmune en el posparto. Balance energético, ya lo vamos a ver en la
segunda o tercera clase, así que ahí vamos a tener tiempo para hablar de todo esto. Pregunta, medidas a realizar la alimentación para contrarrestar, Víctor pregunta las medidas a realizar la alimentación para contrarrestar las enfermedades metabólicas en la transición. Básicamente, como les digo, si la vaca está sana, la vaca va a comer, va a tomar agua y va a tener una buena respuesta inmune, y por lo tanto hay que tratar de identificar la vaca que no es tan sana lo antes posible para tratarlas y que no se conviertan en un problema que después, cuanto más tiempo pasa, más tardan en recuperarse. Pregunta Venancio, ¿todas las razas de leche siempre presentan la hipocalcemia? Está muy relacionado con el ambiente, con la comida, con el manejo, con la producción de leche. En general, cuanto mayor es la producción de leche, más posibilidades hay de que tengan hipocalcemia clínica o subclínica. Algo vamos a hablar de esto más adelante, pero en general es así. Espero haber respondido a la mayor parte de sus preguntas. Pregunta entonces de Jaime Martínez: ¿cuál sería el tratamiento más óptimo para recuperar la ciclicidad en una cometritis y acortar el intervalo parto-preñez? Esto lo vamos a ver en el módulo de sincronización, pero básicamente un protocolo de IATF con una progesterona, con una base de progesterona. Orlando pregunta la utilización del calcio, si ayudaría. Por supuesto que ayudaría, y casualmente, pero lo que pasa es que en los sistemas pastoriles la administración de calcio es más difícil y por eso se utiliza el balance catiónico-aniónico negativo, que es más fácil para movilizar el calcio. La pregunta, una retención de placenta en cuanto a inflamación. Básicamente no se puede. Ok, Rocío, al cierre entonces. Cerramos aquí, buenas noches, nos volvemos a encontrar el lunes de vuelta a las 17:30. Gracias, buenas noches.